La Comisión de la Verdad quiere que sus hijas sean guerrilleras. Ya empezó el proceso de adoctrinamiento por parte del Ministerio de Educación Nacional a los niños en colegios públicos y hoy quiero mostrarles uno de los materiales con los cuales quieren que sus hijas resignifiquen el concepto de guerrillera como una oportunidad de hacer política. Obvio, nunca le van a mostrar en esos materiales la versión de guerrilleras como Vanessa García, una de las mujeres que pertenece a la Corporación Rosa Blanca. Ella en sus testimonios relataba: comencé a ser abusada sexualmente cuando tenía 11 años. Fui raptada por las FARC cuando era un bebé. Me hacía falta mi familia. Fui víctima de abortos. Me obligaron a cuidar a mi padre secuestrado yo como guerrillera. Mi familia fue desplazada y después mi padre fue asesinado. Es imposible no sentir lo que pasó, pero hoy tengo la fortaleza de contar lo que pasó con muchas mujeres. Este tipo de relatos nunca se van a encontrar en los materiales de adoctrinamiento de la Comisión de la Verdad. ¿Con qué se van a encontrar sus hijos en los colegios? Quiero invitarlos a ver un fragmento de los videos con los cuales pretenden adoctrinar a los niños y de paso problematizar conceptos como bien común, justicia social, exigencia de derechos y que es legítimo el camino de las armas para conseguir las cosas. En últimas, que es legítimo que su hija sea guerrillera, que mate, asesine, secuestre, etc. ¿Qué es la insurgencia? La insurgencia implica una crítica al orden injusto y violento que va contra el bien común. Es sinónimo de rebeldía y se encuentra ligada a la justicia social. Sin embargo, el insurgente es visto como un enemigo interno, ya sea un guerrillero o una guerrillera, un campesino o una campesina, quien lucha por la tierra o quien exige derechos. El apelativo insurgente es otorgado por el Estado o el enemigo. A pesar de ello, hemos apropiado y resignificado esta etiqueta. Así, ser insurgente se convierte en una opción política que no necesariamente implica el uso de armas. No implica necesariamente las armas, pero no las excluye, ¿verdad? ¿Usted va a permitir que a sus hijas las formen como guerrilleras? Como se dan cuenta, existe un fuerte sesgo ideológico y por lo tanto una intención evidente de adoctrinar a sus hijos para que sean guerrilleros. ¿Cuál sería la diferencia entre adoctrinamiento y educación? La educación señala que existen diferentes soluciones para el mismo problema. El adoctrinamiento plantea la creencia de que solo hay una solución para el problema. En la Alemania nazi, la solución a los problemas económicos crecientes era exterminar a todas las minorías, incluyendo a los ciudadanos alemanes de raza judía, siendo esta la única solución posible. No había espacio para cualquier otro tipo de pensamiento secundario a la solución propuesta. En definitiva, el carácter ideológico de estas cartillas pretende lavarle la cara a los guerrilleros en lugar de condenar lo que hicieron. El mensaje es claro: en Colombia es legítimo secuestrar, asesinar y matar siempre y cuando uses como conceptos transversales el bien común, la justicia social y la exigencia de derechos. Esa es la lógica que está detrás de todo esto y por eso hay que destruir los conceptos que los justifican, porque recuerden que la batalla es cultural. Por eso es necesario que desde las casas y las familias empecemos a destruir los conceptos que legitiman este discurso guerrillero. Hoy vamos a destruir el concepto del bien común. ¿Qué es eso del bien común? Recordemos que nuestra Constitución, que por cierto es bien mamerta, plantea en el artículo 333 que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. ¿Quién determina el bien común? Petro, los guerrilleros y la Comisión de la Verdad podrían especificar todas y cada una de las partidas que componen el presupuesto y que cada una de esas partidas responden a una concepción clara, unívoca, universal, transparente del bien común o interés general. Por supuesto que no. ¿Qué es más bien común? ¿Gastar en pensiones o en sanidad o en educación o en medio ambiente? ¿Qué es más bien común de todo esto? Y dentro de la educación, ¿qué es más bien común? ¿Gastar más en educación primaria o universitaria? Y dentro de educación superior, ¿qué es más bien común? ¿Gastar más en Bogotá, en Medellín o en Cali? Es decir, de todo esto, ¿qué es y qué no es el bien común? Si eligiéramos cualquiera de estas definiciones de bien común, cualquiera de estas sería bien común. Pero entonces, ¿por qué un determinado bien común, por ejemplo, educación universitaria en Bogotá, tiene que estar por encima sobre otro posible bien común, como por ejemplo promover el medio ambiente?
porque en algún momento tendremos que elegir, porque los recursos no son infinitos y no podemos hacerlo todo. Entonces, si todo es bien común, ¿por qué tu visión del bien común ha de prevalecer sobre mi visión del bien común? Y si tú tienes tu visión del bien común y yo tengo la mía, entonces ese bien no será tan común. Será una concepción particular sobre el bien común. Pero por otro lado, si adoptáramos una concepción restringida sobre el bien común, que nos diga, por ejemplo, invertir en educación superior en Bogotá no es bien común, en cambio, invertir en salud para la primera infancia en el Chocó sí es bien común. Si hacemos eso, muy probablemente esa condición tan restrictiva del bien común no sea compartida por muchísimas personas. Y de nuevo nos encontramos con el problema de que tiene de común una concepción del bien común que no comparte la comunidad. Por lo tanto, justificar el cobro de impuestos apelando al bien común o supeditar la función empresarial al bien común no resuelve absolutamente nada y abre la puerta a las dictaduras totalitarias. ¿Cómo sabemos si ese cobro exagerado de la reforma tributaria de impuestos es compatible con el bien común o no si no tenemos una definición compartida de bien común? De ahí justamente que la propiedad privada sí debería ser considerada un derecho y un valor absoluto, porque la propiedad privada es el espacio dentro del cual se respeta que cada persona despliegue su propia concepción del bien común dentro de esa propiedad privada sin atacar las propiedades privadas de otras personas, donde esas personas desplieguen su propia concepción del bien común. Es un respétame a cambio de que te respete. Si tú no respetas mi propiedad privada, no respetas mi concepción del bien común. Lo que haces es imponerme coactivamente tu concepción del bien común, y ese es el segundo problema de la postura del guerrillero que tenemos como presidente, y denota un fuerte sesgo ideológico y por tanto de adoctrinamiento en los documentos de la Comisión de la Verdad. Cuando en ese material y en la locución de Petro se justifica el cobro de impuestos en aras de la persecución del bien común, en realidad está justificando que el Estado, es decir, los políticos, nos impongan a todos los demás su concepción del bien común, que ni siquiera es una concepción del bien común, sino es una concepción del bien personal. Instrumentalizar el Estado y el cobro de impuestos para maximizar sus probabilidades de mantenerse en el poder y de ejercer por parte de ese poder extraordinario gracias al cobro de impuestos en beneficio y lucro propio. Y haré cumplir nuestra Constitución, la que dice en su artículo 1, abro comillas, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, cierra comillas. De hecho, la justificación de la reforma tributaria plantea que pagar impuestos permite proteger la dignidad de los pobres, que siempre corren el riesgo de ser aplastados por los poderosos. De entrada, la entidad más poderosa que existe en la sociedad es el que tiene la legitimidad de cobrar impuestos. El Estado es precisamente aquel que puede hacer lo que no le está socialmente permitido hacer a nadie más. Por lo tanto, no hay nadie más poderoso dentro de una sociedad que el Estado. Si lo hubiera, ese Estado dejaría de ser Estado y caería y se instauraría otro Estado dominado por esa otra persona que es más poderosa. Por lo tanto, en cada momento histórico, el más poderoso dentro de un territorio, por definición, es el Estado. Pero qué cosas, a los petristas y a los maestros adoctrinadores no les preocupa que el Estado, la entidad más poderosa de todas, pueda aplastar con ese poder extraordinario, tanto más extraordinario cuanto más impuestos cobre. No le preocupa que pueda aplastar a los pobres, no le preocupa ni siquiera que el Estado con esos impuestos y esos programas de gasto público pueda generar redes clientelares que perpetúen esas situaciones de pobreza a través de las llamadas trampas de la pobreza. Eso no les preocupa, desde que su Mesías Salvador sea el que esté en el aparato estatal. Lo que les preocupa a los petristas es que se paguen más impuestos
para que el Estado pueda crecer todavía más y que el Estado se ocupe de aquellas tareas y funciones que socialmente debería desempeñar de manera voluntaria otras organizaciones. Los textos de la Comisión de la Verdad deben ser destruidos conceptualmente y para eso necesitamos maestros que tengan la capacidad de mostrarle a los niños el otro lado de la biblioteca, ya que ahora el establishment es la progresía y nosotros los llamados a develar la verdad. Justicia social, bien común e insurgencia son conceptos que deben ser destruidos argumentalmente.